días, Ricardo Bortolós y Roberto Suárez. Los saludamos desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bien, Daniel, muchas gracias por darnos este momento suyo. No, un placer poder estar con ustedes, un placer acompañar a todas las radios y todos los programas de radio que hacen vóley y que acompañan a nuestro deporte. Así que La idea de esta nota es dialogar acerca de su trayectoria. ¿Cómo es esto de... A ver, bueno, se nos cortó la comunicación. Vamos a un pequeño corte. Tuvimos un problemita técnico. Le decíamos que la idea de esta entrevista es poder dialogar acerca de lo que fue su trayectoria deportiva. ¿Cómo era comenzar en el vóley en aquellas épocas donde quizás no tenía la trascendencia mediática que tiene hoy en un país tan futbolero como el nuestro, Daniel? sí, no tenía, ¿no? El vóley en esa época no existía, era un deporte que la gente lo relacionaba con el verano, con la playa, y bueno, después del Mundial del 82, donde ahí se hizo conocer el deporte a nivel popular a través de la televisión, por canal abierto. Bueno, ahí empezó todo el mundo a tener contacto con el deporte, con las técnicas, con el saque, con el bloqueo, con la recepción, y bueno, y ahí comenzó todo, obviamente. Después vinieron los Juegos Olímpicos de Seúl, Claro. con la medalla, y bueno, después obviamente fueron cambiando de generaciones. Vino la generación de Milinkovic, Higuaín, Weber, Elgueta, y después así sucesivamente fueron cambiando las generaciones hasta llegar a la generación de hoy, la que estamos viendo en la World League, ¿no? Con Uriarte, Conte, Palacios, Lima, Solé. Bueno, son cambios generacionales que van, como en todos los deportes, que van surgiendo nuevas camadas, y hoy llegamos a este presente del vóley, donde está instalado ya con la Liga Nacional, que es una Liga Nacional masculina y femenina, ¿no? Con 10 años de televisación. Bueno, es lo que hoy es nuestro deporte, ¿no? ¿Y cómo es ser líder a tan poca edad de usted? A los 22 años ya era capitán de la selección argentina. ¿Cómo llegó tal designación? ¿Lo hizo el entrenador, sus compañeros? En ese momento el entrenador era Son, era el coreano, fue el entrenador que revolucionó el vóley a nivel internacional. En Argentina, él me había designado capitán en su momento. Pasaron por la selección más de 100 jugadores, hasta que la última camada, que fue la de Conte, Cantor, Quiroga, ¿no? La última camada que quedó de ese proceso selectivo de más de 100 jugadores, quedó un grupito bastante joven. En el Mundial de 82 teníamos todos más o menos unos 20 años, 21 años, y de ese grupo tan joven yo fui nombrado capitán. Y después seguí por varios años más. ¿Y qué significa ser capitán? ¿Le da una especie de autoridad más dentro del equipo, Daniel? No, yo no creo que te da una autoridad, sino que te da más responsabilidad, porque tenés que estar un poco más atento a las necesidades de tus compañeros, transmitir eso al entrenador, al cuerpo técnico. Te da responsabilidad porque tenés que predicar con el ejemplo, pues tenés que más importante lo que haces de lo que uno va diciendo. Así que lo que te da algunas responsabilidades, pero en positivas. ¿Qué es lo que recuerda de aquellos días en el Mundial de 1982 en Argentina, donde comenzó a ser el boom para el vóley argentino? Para nosotros todo eso fue un sueño. Imagínate, éramos chicos de 2 años, que nos preparamos muy duro durante 3 años para ese Mundial. Yo estuve en el Mundial anterior, en el 78, en Italia, donde el equipo de 24 participantes salió en el puesto 22.
Y nada, para nosotros era jugar el Mundial y después seguir estudiando, seguir nuestra vida normal. Nunca cuando entrenamos y antes del Mundial nos imaginamos que íbamos a ser profesionales del vóley. Era en ese momento era solo la idea que teníamos, era jugar el Mundial, y una vez que se termine el Mundial, cada uno iba a seguir con su vida normal. Y el Mundial, después de ese gran resultado, aparecen los primeros jugadores que se van a Europa. Claro. Los primeros fueron Martínez, Cantor, Baenfield. Fueron 4 que se fueron a Europa, Italia y uno a Holanda. Y al otro año ya nos fuimos otros 10, 12 más. Quiere decir que a partir del Mundial apareció esta posibilidad de ser profesionales y tener una vida con el vóley, una cosa para nosotros en ese momento pensada, porque era algo más recreativo que otra cosa. Y poder vivir de aquello que usted amaba hacer, me imagino que habrá sido un gran privilegio. No, un privilegio absoluto. Yo llevo ya prácticamente 40 años, llevo 28 como entrenador, así que imagínate que poder ser profesional de la actividad que amás realmente es un privilegio. Y después, bueno, con todas las cosas que nos ha dado esto, ¿no? Por ejemplo, yo entrené en Turquía, Finlandia, Polonia, Brasil, Italia, conocer gente, conocer culturas, con toda aparte de poder tener una profesión, un sustento familiar, la posibilidad de conocer el mundo, de conocer nuevos amigos, porque hicimos amigos en todo el mundo, y también el tema cultural. Y en los Juegos Olímpicos del año 1984 de Los Ángeles, ¿experimentaron algo que hasta ahora no conocían, Daniel? Exacto, sí, fuimos por primera vez a un Juego Olímpico. Un Juego Olímpico es algo inigualable en la carrera de un deportista. Están todos los deportes, están todas las disciplinas. Fue algo inolvidable, ¿no? Un Juego Olímpico es el sueño de todo deportista, y bueno, nosotros tuvimos la suerte de ir a varios, pero el primero fue en Los Ángeles, que fue un juego como organización, con infraestructura, fue realmente muy bueno. Quizás una pena que no hayan ido los países del bloque soviético devolviendo una gentileza que le había dado ciertos países a los Juegos de Moscú. ¿Eso quizás quitó un poquito del brillo que tuvieron aquellos Juegos de Los Ángeles? Sí, sin duda. Fue un buen juego, pero no fueron, por ejemplo, eso lo vimos la diferencia en los próximos, que fueron en Seúl, y en el 88 ya estaba todo el mundo, claro. ya no había boicot, y realmente cuando participó todo el mundo, fue realmente otra magnitud, ¿no? Se sintió, comparando después con el 88 en Seúl, sí, el boicot se sintió. ¿Considera que en el 88 llegaron todos en el pico máximo de su carrera? Sí. Técnicamente creo que también el Mundial del 90 fue muy bueno. Yo no estaba en el Mundial del 90, pero el equipo jugó también muy bien en el 90. En el 88 creo que como rendimiento fue el mejor, y donde el equipo estaba muy mentalizado en el 88. Nosotros, de toda la preparación, siempre teníamos en la cabeza que íbamos a ganar una medalla, todos los entrenamientos, toda la preparación, siempre estuvo esa idea en la cabeza de vamos a ganar una medalla, y la conciencia de los entrenamientos, la intensidad del entrenamiento, la intensidad de la preparación, fue con esa idea en la cabeza. Así que eso fue muy importante en la preparación. Cuando llegó la competencia, el equipo estaba muy enfocado,
y sabía que era la oportunidad y que no la queríamos dejar pasar, y el rendimiento del equipo en Seúl fue muy alto. Y todos recordamos aquel partido frente a Brasil, pero en ese mismo Juego Olímpico estuvieron muy cerca de vencer a Estados Unidos, que era el gran favorito y quien terminó quedándose con la medalla de oro. Bueno, los duelos con Estados Unidos en nuestra época fueron muy, muy lindos. Siempre jugamos de Estados Unidos. El resultado fue 3-2, disculpa. Sí, no hay problema. Siempre fue 3-2, salvo el primer partido que fue 3-1. Pero nos enfrentamos unas 6 veces y todos fueron 3-2. Y en la mayoría íbamos ganando 2-0 y perdimos 3-2. Después yo en Italia jugué con un jugador del seleccionado, Craig Back, que era un central, 2 metros 11. Y él me decía, me dice, cuando jugábamos contra ustedes, eran realmente los partidos más difíciles para nosotros, pero siempre eran partidazos, y realmente los duelos con Estados Unidos fueron muy buenos, perdimos 3-2. También el partido de semifinal con Rusia fue 3-0, sí. fue un 3-0 un poco raro, porque fueron todas diferencias de 2 puntos y siempre tuvimos posibilidad de ganar. Tal vez el partido, esa semifinal, estábamos esperando más el partido por el bronce, por la medalla, claro, que ganar esa semifinal. Tal vez con otra mentalidad, si nos hubiésemos preparado por ahí diferente, tal vez podríamos haber hecho algo más. Pero bueno, eso son suposiciones, pero también la semifinal fue muy dura, fue muy pareja con Rusia. Y cuando le decía que los partidos más difíciles eran frente a ustedes, ¿en qué se basaba? Básicamente el equipo es como encajaban los juegos de unos y otros. Nos gustaba jugar contra ellos, y ellos después del final tenían un sistema de juego un poquito avanzado para la época, con estadísticas, con estudio del rival, que fueron los primeros los americanos en hacer eso, y después tenían una mentalidad que por eso han ganado. En esa época era el mejor equipo del mundo y ganaron Olimpiada y Mundial, por mentalidad y por esta organización, introducción del estudio del rival, que fueron uno de los primeros. Usted ha jugado en la liga italiana. ¿Considera a esa liga o a ese país como la meca, por decirlo de alguna manera, del vóley internacional? Sí, nosotros decimos que es la NBA del voleibol. Claro. Porque tiene mucha cultura, tiene muchos equipos de alto nivel. Hoy Rusia también realmente es un torneo terriblemente fuerte, competitivo. Son las 2 ligas más competitivas del mundo hoy. Yo creo, como muchos, primero la italiana y después la rusa, son las ligas las más competitivas que hay, por potencia física, por técnica, por cantidad de jugadores. ¿Y cómo es pasar de jugador a entrenador? ¿Fue abrupto el cambio? ¿Fue difícil para usted? No fue difícil. También puedo decir que era muy joven y era un poco kamikaze, porque tenía 33 años y mi primer trabajo fue la selección nacional. Claro. Y mirando para atrás, digo, fue un poco osado, pero bueno, también muchos entrenadores me decían cuando jugaba que tenía una visión del juego que parecía que todos me decían, vas a ser entrenador, y tenían razón. Y un poco me pasó después, con los años, yo dirigía a Stefan Antillá en Polonia, y un día me llama y me dice, Daniel, me dice, sí, ¿qué pasa? Me dice, había dejado de jugar, dice, me ofrecieron la selección de Polonia para el Mundial. Dice, ¿qué hago? Digo, si no la agarraste, mato. Claro. Dice, pero vos estás loco. Digo, igual de loco cuando me ofrecieron la selección. Claro.
no, hay jugadores, y por ejemplo, Antigua también era un jugador así que veía el juego, que era un jugador muy inteligente, y como que a veces ves esos jugadores que ya tienen una visión del juego que en el futuro los ves entrenadores, como ese Gallardo, como Zidane, ¿no? Claro. Muchos ves que son jugadores cerebrales, que son jugadores que perciben el juego de otra manera. Y bueno, sí, en la historia ha pasado que muchos jugadores pues, fueron entrenadores. ¿Y cuáles fueron los motivos principales que lo llevaron a dejar la actividad como jugador tan joven? El ofrecimiento de la selección, pues Ah, estaba, imagínate que hace 20 años atrás, 33 años, un jugador era viejo. claro. Hoy, 33 años o joven. Ujú. Los jugadores hoy juegan a un muy buen nivel hasta 36 años, 37, 38. Hugo Conte jugó hasta los Depende 45. como... Hugo Yo Conte, dejé jugar a los 33. sí, sí. No, le decía que Hugo Conte jugó hasta los 45. Ah, claro, 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 sí. Sí. Hoy tenés Milkovic, dejó de jugar a los 38. Bueno, Antigasta a los 37. Nikola Girvic, 38. Kaczynski está con 36. Ujú. Hoy la tecnología, los sistemas de entrenamiento, los pisos, las Claro. zapatillas, la medicina, todo hizo que la vida útil de un atleta prácticamente se alargase de casi de 10 años. Ujú. Y Entonces, en esa, puede ser 20 años atrás, claro. 33, ya estaba, dejaba de jugar. Hoy estás perfecto. Ujú. Y el cuerpo por ahí pasa factura de aquellos años donde fue jugador, algún dolor que le vuelva por ahí de aquellas épocas. No, ¿No? afortunadamente tuve una carrera muy sana, Ujú. tuve suerte en eso, tuve solo una operación muscular y no, hoy estoy bien, no tengo así dolores en general, algunos, lo que más se siente son la cadera y las rodillas, pero no, afortunadamente estoy bien. ¿Y qué no podría decir de su transitar como entrenador de la selección argentina, que fue durante varios años y donde en el medio estuvo la consagración en los Panamericanos de Mar del Plata en el 95? Es una etapa lindísima porque cuando tomé la selección, el desafío un poco era crear una nueva generación, Ujú. dejar la generación del 82 y, y, y construir una nueva generación. Ujú. Y esa fue la primera generación post-82, que fue la Claro. de Milinkovic, Weber, Ujú. Elgueta, Spajic. Esa generación fue muy importante, fue bisagra porque fue la primera después de la del 82 y con un resultado muy importante fue ganar los Panamericanos en casa contra Estados Unidos, que Estados Unidos también vino completo. Digamos, Brasil vino como equipo B, pero Estados Unidos fue el equipo A, fue el equipo principal y bueno, ganamos la final 3-2, un partido muy vibrante y muy importante para el gol de Argentina. Y en los últimos años se viene otra generación de jugadores que están conformando una muy buena selección nacional. ¿Es optimista respecto a que se pueda por lo menos equiparar en algún momento el logro que consiguieron ustedes en Seúl? Mira, comparar, muchas veces dicen, Ujú. Es odioso. ya se puede, sí, yo creo que las generaciones tienen que hacer su camino, lo que Ujú. pasó, pasó, y eso hay que dejarlo para el recuerdo y para los abuelos, o sea que Claro. no, eso ya está, hay que dejarlo. Lo que sí, creo que es importante, lo que más destaco del voleibol argentino es la continuidad. A veces no le damos la real dimensión de lo que significa tener un deporte como el voleibol, metido entre los 8 mejores en los últimos 20 años, y luchando ahí entre los 10 mejores, clasificándose para los Juegos Olímpicos. Una vez, cuando era entrenador de Polonia,
el secretario de Deportes de Polonia le pregunta, me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo, sí, claro. Digo, me dice, ¿cómo hacen ustedes para tener vóley, básquet, hockey, Claro, rugby, y todos de elite, claro. tenis? Y Sí, la sí. verdad, si nosotros acá adentro siempre estamos protestando por lo que no es, pero un país de 40 millones de habitantes como el nuestro, en Sudamérica, él me decía, nosotros tenemos 40 millones de habitantes con un presupuesto mayor en Europa, dice, no podemos obtener todos los resultados que Argentina tiene en los diferentes deportes. Ujú. Y yo digo siempre que el vóley está dentro del milagro deportivo de Argentina, donde tiene atletas fantásticos como el básquetbol, como el tenis, como el fútbol, el hockey, Ujú. no, el handball ahora, Sí. digamos, el deporte argentino en ese sentido, Y, los deportes individuales como sí, el judo, el sí. taekwondo, realmente en relación a la infraestructura Sí. y a la inversión, Ujú. el deporte argentino está totalmente por encima Sí. en relación a inversión en infraestructura Y, de los logros. y Así como, que yo reivindico eso y muchos a veces tienen esa mirada, pero perdemos, pero no ganamos. sí, Es una mirada exitista. local, Claro. pero si yo viví más de 25 años en el exterior y te puedo asegurar que lo que pasa en el deporte argentino lo deberíamos ver con mucho más orgullo y Ujú. disfrutarlo más que criticarlo. Y con muy poco apoyo estatal actualmente, Daniel. Sí, actualmente sí, creo que el hecho que, viste, el ENAR ha hecho un Ujú. trabajo Sí, fantástico, sí, sí. fantástico, de una organización, una planificación pocas veces vista, y espero, bueno, ahora le han bajado el presupuesto, este gobierno le bajó el presupuesto, Lo destruyó eh, prácticamente, Daniel. eh, lo hirió Sí, gravemente. sí. Creo que todavía sigue en pie, sigue teniendo un presupuesto que no es el de antes, pero es bueno, y siguen haciendo cosas muy interesantes. Tengo amigos como Carlos Getzelevich, Ujú. que compañero de selección del 82, es el jefe de detección de talentos de los Juegos de la Juventud. Así que conozco bien todo lo que están haciendo y es un trabajo espectacular, que lamentablemente le han bajado el dinero, pero que por lo menos afortunadamente sigue estando en pie. Y bueno, la semana pasada, mejor dicho, hablamos con el entrenador de la selección argentina de básquetbol para sordos, que son los Topos, que están quintos en el ranking mundial, pero han vendido hasta camionetas, pero no van a poder prácticamente, hoy es imposible que viajen al Mundial de Polonia. ¿Qué es lo que usted siente cuando se entera de este tipo de cosas? Mira, en primer lugar, que exactamente eso, esa pasión, eso de vender rifas, camisetas, pastelitos, asados, lechones, todo eso que es un ejército de padres y de profes con una pasión inagotable, eso es el deporte argentino. Ujú. Lamentablemente vivimos en un país que tiene problemas estructurales de organización, económicos, sociales, digamos, todo lo que estamos viendo. No quiero hacer una opinión política, pero simplemente tomar los últimos 20 años de nuestro país. Es un país que vive de crisis en crisis, económicas y sociales, y eso el deporte obviamente lo siente también. Ujú. Pese a todo eso, Sigue en pie. nos ingeniamos Sí. para estar de pie y seguir haciendo cosas maravillosas como los que acabas de contar. Hoy nos hablaba de la liga italiana. ¿Qué nos podría decir del vóley en Brasil? El vóley Brasil es muy lindo, muy competitivo, tiene una tradición muy grande. Es el segundo deporte detrás del Ujú. fútbol. Imagínate que, por ejemplo, en los canales de cable, para que tengan una dimensión,
en los canales de cable un partido de vóley de la liga es más visto que un partido de fútbol de Europa. Entonces, Claro. los partidos de ligas en los canales de cable son más vistos que el fútbol europeo. Entonces, eso te marca la fortaleza que tiene el vóley dentro de Brasil, la historia, porque han ganado mucho, en mujeres y en varones, y es un deporte con mucha pasión, muy competitivo, que tiene una cantidad de jugadores impresionantes. Digamos, nosotros no soñamos con la cantidad, podemos soñar con la cantidad de jugadores que ellos tienen, tienen una cantidad y calidad muy superior a la nuestra. Así que realmente es un ejemplo para nosotros en Sudamérica. El año pasado tuvimos ocasión de dialogar con Julio Lamas, que estaba dirigiendo en la selección de Japón de básquetbol, y nos hablaba de la importancia de los traductores. ¿Qué es lo que usted nos podría decir respecto a cuando dirigía en Polonia, Daniel? No tenía traductor, ¿No? porque la mayoría hablaba en inglés. Ah, todos los jugadores hablaban inglés y italiano. En Turquía también. Nunca trabajé con traductor, porque él, me imagino que sí, porque en China o Japón, claro. los jugadores sí no hablan otro idioma, no sea japonés o chino. Entonces ahí sí o sí necesitas un traductor. Pero en mi experiencia de trabajar en los países así, en el extranjero, es que uno va creando una cultura, va creando un lenguaje muy específico, que es lo que nosotros hacemos todos los días, que en el básquet sean cortinas, tiempos, jugadas, sistemas. Todo eso se va generando un lenguaje que es el que vos usás todo el día, y entonces te podés comunicar rápidamente. Después sí está el momento que necesitas una charla a cuatro ojos con un jugador, donde sí o sí necesitas un traductor. ¿Y los gestos son muy importantes en la indicación? El 80%. Sí. El 80% como siempre, de la comunicación es no verbal. Es lo gestual, es el acting, es la postura. El 80% de la comunicación es no verbal, por lo tanto yo utilizo mucho el cuerpo, la expresión corporal para comunicarme con el exterior. Bueno, Daniel, la verdad le agradecemos por el contacto, le volvemos a pedir disculpas por el inconveniente técnico que tuvimos al principio, así que muy agradecidos por que usted tuvo la deferencia de dialogar con nosotros, así que le enviamos un saludo muy grande, un abrazo a la distancia y le deseamos éxitos en todo lo que emprenda. Muchísimas gracias y suerte con el programa, un placer haber estado con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Pasó Daniel Castellano.